2 y 3. Adelante, Emiliano. Adelante, chicos, bienvenidos todos. Muy buenas tardes a todos, amigos y amigas del Capítulo México. Es un placer y un honor tenerlos aquí con nosotros, acompañándonos esta tarde. Vamos a dar inicio al kickoff de la comunidad Agile. Es un proyecto que hemos venido platicando en la mesa directiva del capítulo desde hace ya varios meses y que no habíamos podido concretar. Y bueno, se llegó el momento afortunadamente. Y pues bueno, vamos a iniciar con una breve introducción de parte de nuestro presidente, ¿no? Emiliano. Pero bueno, antes que eso quisiera compartirles una pequeña reflexión que me encontré por ahí acerca de las comunidades, ¿no? Y dice, si tú asumes que no hay esperanza, pues garantizas que no la habrá, pero si asumes que hay un instinto por la libertad o que hay oportunidades o habrá oportunidades de cambiar las cosas, ahí tú generas la oportunidad de contribuir a hacer un mundo mejor, ¿no? Y eso sobre todo es nuestra opción. Entonces, pues la idea de esta comunidad, el objetivo principal o la razón de ser, pues es contribuir a que podamos mejorar, madurar y llevar más allá la gestión de proyectos para todos los que estamos comunicados y en general hacia el país. Y bueno, pues le doy la bienvenida y le agradezco a Emiliano la oportunidad de ser parte del capítulo, de pertenecer al equipo que va a llevar toda esta comunidad. Y bueno, Emiliano, te cedo la palabra ahora sí. Muchísimas gracias, David. Es un día muy especial para nosotros. La verdad es que estamos muy contentos por poder presentarles este evento, el primer evento de la comunidad ágil, que nos llena de entusiasmo, especialmente no solo por la importancia del tema, sino por la calidad de los invitados que tenemos el día de hoy. Es algo que hemos organizado con mucho cariño para todos los miembros del capítulo, pensando en realmente las necesidades que tenemos en nuestras diferentes áreas de trabajo y teniendo siempre en mente que la agilidad es una de las líneas de gestión o uno de los paradigmas de gestión más relevantes en los últimos años, independientemente de si hablamos de Scrum, si hablamos de SAFe, actualmente de DA, por ejemplo, Discipline Agile, Kanban, etcétera. Entonces es muy importante conocer ahorita los puntos de vista que tenemos de los diferentes especialistas. Los invito a todos estos amigos y miembros que nos acompañan en esta noche que aprovechen, porque es un espacio súper importante para consultar con estos especialistas de primer nivel que tenemos. Nos acompañan Alex, Gustavo y Miguel Ángel, cada uno con una trayectoria súper importante. Y realmente lo que buscamos es que se aproveche esta oportunidad que estamos teniendo y que estamos ofreciendo para todos. Así es que muchísimas gracias a todo el equipo que ha hecho esto posible, a David por ser el líder de esta comunidad y nuestro champion de Discipline Agile. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a todo el equipo de voluntarios que está atrás de todo esto y que nos ayudan a organizar, a que esto se publique en redes, a contestar preguntas, es decir, todo lo que está aquí atrás de nosotros. Como saben, PMI es una organización de voluntarios y hacemos esto con mucho gusto para todos ustedes. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría regresarte la palabra, David, para que podamos comenzar el evento. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias, Emiliano. Bueno, vamos a comenzar. Déjenme avanzar un poquito. Vamos a comenzar platicándoles un poquito a quién estamos convocando para generar esta comunidad, ¿no? Por un lado, pues tenemos emprendedores, directores, gerentes que están en organizaciones, en empresas, están buscando cómo interactuar con cómo
implementar algún método ágil o sobre todo en cierto punto de conocer y de implementar la agilidad. Y vaya, ese no es impedimento en cualquier punto en el que te encuentres de madurez. Queremos que te unas a la comunidad y que compartamos experiencias y conocimientos, ¿no? También estamos convocando a todos los que son profesionales en gestión de proyectos, pueden o no ser PMPs, ¿no? Algo que discutíamos en la mesa del capítulo era qué tan relevante era poder abrirnos un poquito más allá de solo los PMPs para poder incursionar en estos temas ágiles. Creo que hoy por hoy, o más bien creemos como Capítulo México, que hoy por hoy, pues no solo es lo que en temas ágiles, pues hay una comunidad enorme, ¿no? Que también fuera del PMI ha estado trabajando y ha estado madurando muchos conocimientos y que queremos. Esto no es una pelea, no es un a ver quién gana, no es que un tema sea mejor que otro. Queremos convivir con todos, queremos aprender de todos y queremos que entre todos generemos mayor conocimiento y mejores experiencias. Estamos convocando también a todos los estudiantes, los maestros, académicos que les interesa estar enterados y al día en cuanto a las nuevas tendencias de gestión de proyectos, ¿no? Y también, por si alguien se sintiera como que no nombrado, también todos los que sean practicantes relacionados con los métodos ágiles o gente que quiera aprender, que quiera conocer o que quiera inclusive compartir lo que ha aprendido a través de este acercamiento con las metodologías y con el pensamiento ágil. Bueno, la verdad es que hemos abierto, queremos tener la puerta abierta para que todos tengan un lugar en esta comunidad y todos puedan aportar a la madurez de la gestión de proyectos más ágiles, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que la comunidad puede ofrecer? Bueno, pues, o más bien, si a ti te interesa, creo que esta comunidad es para ti, si te interesa incrementar tus conocimientos sobre la gestión de proyectos ágiles, sobre Agile, obtener y generar conocimientos aplicables a diferentes áreas, gerencias y tipos de organización, conocer otros profesionales y proveedores que puedan contribuir a maximizar tu experiencia con la agilidad. Es decir, por un lado, queremos poner una plataforma donde todos tengan la oportunidad de tomar una capacitación, tengan la oportunidad de apoyarse para sus objetivos de certificación, para que el entendimiento o, digamos, la parte académica que tenga una base sólida en ustedes. Y por otro lado, queremos ser esa plataforma de exposición, de networking, donde podamos descubrir a través de la experiencia de otros cómo puede llevarse a cabo una mejor práctica, cómo podemos implementar de mejor manera nuestras organizaciones, en nuestra familia, en nuestros centros de trabajo, por muy grandes o por muy pequeños que sean, cómo podemos llevar la mentalidad ágil y las prácticas ágiles a algo verdaderamente tangible, más allá de lo que pueda decir un libro, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos haciendo nuestro proceso? Bueno, si a ti te interesa ser parte de esta comunidad, pues de momento lo único que te pedimos es mándanos un correo, ¿no? Ahorita están los 2 correos que tenemos habilitados para esto. Y la intención es que podamos ir armando equipos de trabajo. Equipos de trabajo que vayan orientados sobre todo en 2 enfoques principales, ¿no? Por un lado, la comunidad va a operar en equipos que hagan grupos de estudio. Y esos grupos de estudio pueden ser cursos, pueden ser talleres específicos, pueden ser sesiones para hablar de una técnica, de una práctica. Cada uno de los equipos que se vayan formando, vamos a ir definiendo en conjunto la serie de materiales y la serie de categorías que van a caer dentro de este grupo de estudio, ¿no? Entonces, en alguna sesión puede ser que veamos Scrum, puede ser que demos un taller de Scrum, puede ser que hagamos algo para ver una técnica, por ejemplo, de personas, puede ser que hablemos sobre algún punto específico sobre la certificación de ACP o sobre alguna de las certificaciones de DA, ¿no?
y con eso ir cerrando la brecha, digamos, académica, ¿no? Para que también todos tengamos la oportunidad de crecer en ese. Y por otro lado, como les comentaba, pues, tenemos parte de los casos de estudio, ¿no? Donde vamos a que podamos o algún escenario, pudiera dar los métodos ágiles y podemos en conjunto identificar la mejor manera de abordar esos retos y hacer una exposición y un material donde digamos, donde concluyamos cuál es la mejor manera de abordar. Por ejemplo, cómo abordamos, ¿no? Desde el lado de consultoría, al generar esquemas ágiles de trabajo, cuando tienes que implementar un proyecto con el cliente. Cuando eres el mismo cliente, oye, ¿cómo manejo presupuestos para temas ágiles? Oye, ¿cómo manejo infinidad de temas, ¿no? Que pudieran surgir y que podemos generar casos de éxito con las mismas experiencias de la comunidad y que esos tengan un lugar, un aparador donde se puedan exponer y que no solo ayuden a quien está viviendo ese caso, sino que puedan ayudar a toda la comunidad, que puedan ayudar a todo el país exponiendo cómo pueden vencer esas barreras, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos, a partir de que empecemos a armar los grupos, vamos a convocar, a hacer sesiones. De menos vamos a tener una sesión al mes, esa es la intención, para que podamos ir avanzando en cada uno de estos dos enfoques, pero con objetivos en específico. Y bueno, como ustedes saben, también parte de lo que el Capítulo México representa, pues es una comunidad de miembros activos y que también estamos invitando a unirse, ¿no? Y como parte al ser parte del capítulo, al tener una membresía del capítulo, pues bueno, puedes tener facilidad de obtener los siguientes beneficios, ¿no? Por un lado está el liderazgo, que es tomar el control o el rol de coordinación dentro de la comunidad. Puede ser de algún equipo de trabajo, puede ser de alguna ponencia, puede ser que el resultado de la comunidad se pueda exponer en un webinar específico y entonces los miembros de la comunidad, los que son miembros activos del capítulo, pues pueden tomar esos roles de liderazgo. Y, bueno, conocimiento, ¿no? A través del networking, a través de estos cursos. El networking también, conocer profesionales, proveedores que te pueden ayudar, que te pueden dar un consejo muy concreto y muy rápido, ¿no? Sobre alguna problemática en específico. También vas a poder tener ahorros, si bien a lo mejor la membresía te cuesta X cantidad, con lo que te vas a ahorrar en cursos, en los cursos con los que proveemos, porque generalmente se ofrece un precio, digamos, general y un precio para miembros del capítulo con un descuento atractivo. Entonces, la membresía se paga sola. Oportunidades, ¿no? También tienes acceso a la bolsa de trabajo y también tienes, a lo largo del año tenemos algunos eventos que son exclusivos para miembros activos del capítulo y bueno, pues no queremos que nadie se los pierda. Muy bien. Todo esto lo hacemos siguiendo el objetivo del capítulo, ¿no? Que es fortalecer la cultura de dirección de proyectos para el beneficio de México. Entonces, pues bueno, es como va a operar la comunidad. Esperamos, en verdad, la invitación está abierta a todo tipo de público que le interese aprender y participar en esta comunidad para ir profundizando y creciendo sobre el entendimiento de los temas ágiles. Pues bueno, los esperamos con mucho cariño. Es un proyecto que hemos desarrollado a lo largo de algunos meses y que teníamos mucha ilusión ya de podérselos compartir. Y bueno, vamos a pasar ahora a el siguiente punto, que es el foro de opinión, ¿no? Y antes de presentar a nuestros invitados, pues déjenme platicarles. El foro de opinión, pues lo tenemos pensado como una serie de preguntas que les vamos a hacer a Miguel, a Gustavo y a Alejandro,
y que ellos nos van a ayudar a reflexionar acerca de. Son preguntas que muchas veces nos hacemos, que nos hacemos cuando empezamos a conocer los métodos ágiles y que no siempre tienen una respuesta muy rápida, ¿no? O es muy fácil de identificar. Pero bueno, entonces quiero presentarles a nuestros panelistas. Nos acompaña Gustavo Quirós, ¿no? Cofundador y director de UMAN. Él tiene también certificación en PMI ACP, ¿no? Además de otras, en el slide solo están mostradas algunas por espacio, pero en realidad son nombres verdaderamente preparados, tienen años revisando y nuestro siguiente ponente también es Alejandro Rodríguez, ¿no? Que también él se desempeña como Lead Enterprise Agile Coach y también es súper experimentado con una amplia experiencia en estos temas. Y también tenemos, por otro lado, a Miguel Ángel García Trujillo, ¿no? Quien nos acompaña. Él es también, además de que tiene más de 20 certificaciones, ¿no? Tiene mucha experiencia ejecutiva y mucha experiencia en ayudar a las empresas a abordar los temas ágiles. Además de, bueno, ser reconocido como el primer instructor certificado, ¿no? En Discipline Agile en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, chicos, Mike, Alex, Gustavo, bienvenidos. Les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Les parece? Adelante. Muchas gracias, David. Gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Bueno, déjenme cambiar. La primera pregunta de la que vamos a platicar es esta. Y bueno, dice así: en el mundo actual, la gestión de proyectos ha tomado gran relevancia para que las empresas subsistan, crezcan y sean exitosas. En la medida en que las empresas aprenden a ejecutar proyectos exitosos, pues tendrán más posibilidades de subsistir y crecer en este entorno que cada vez se vuelve más complejo, ¿no? El día martes tuvimos un webinar también que hablaba sobre riesgos, ¿no? En el entorno actual, y hablaban de que, bueno, antes de la pandemia había muchas empresas que ya estaban sufriendo, ¿no? Y con la pandemia, pues muchas empresas quedaron en crisis, pero aún si no hubiera existido la pandemia, muchas empresas hubieran llegado a ese punto, ¿no? Lo único que hizo la contingencia fue acelerarlo un poco. Entonces, en ese sentido, y entendiendo que la mayoría de las empresas vienen de un esquema donde los proyectos se ejecutan en un enfoque predictivo, pues a mí me gustaría escucharlos, ver qué opinan, y las preguntas, en realidad, pareciera que el título dice pregunta 1, pero metimos 3 para poder escuchar más acerca de sus reflexiones, ¿no? Y conocer un poquito más de ustedes. Entonces dice: ¿consideras que es vigente gestionar proyectos con un enfoque predictivo? ¿Existe una diferencia entre hacer agilidad y ser ágil? ¿Y cómo debe un PMP, o digamos un profesional en la gestión de proyectos, prepararse para ser ágil? ¿Les parece si comenzamos con Gustavo? Sí, bueno, son 3 preguntas, entonces no sé si responderlas todas, pero vamos con la primera, creo. Que Adelante. vigente, sí, lo considero vigente en el sentido de que todavía existen proyectos que se gestionan tradicionalmente, ¿no? Mi pregunta siempre cuando encuentro esas situaciones o me cuentan es indagar sobre eso y preguntarles, ¿les está funcionando? Y me refiero a funcionar en el sentido de que si, no necesariamente que acaben en tiempo, costo y alcance, sino que son exitosos a nivel de que entregan valor, de que las personas, digamos, están motivadas y productivas, la empresa consigue resultados, los clientes están felices y son rentables y hay como que mejoras, ¿no? O sea, o se consiguen objetivos. Entonces, yo creería que hay escenarios en los cuales un enfoque ágil es el ideal, que son los que siempre mencionamos cuando hablamos de agilidad, que tienen que ver con complejidad, incertidumbre, volatilidad, etc. Entonces, en esos escenarios es
si uno no explora y no aprende y no itera y no experimenta, la pasa muy mal. Entonces, se golpea contra la pared mucho y sufre, digamos. O es difícil conseguir resultados. Entonces, ahora, a la vez, hay escenarios en los cuales hay incertidumbre, complejidad, pero en los cuales es difícil iterar o es difícil por el costo de la iteración, ¿no? Por ejemplo, en escenarios en los cuales la tecnología no es tan moldeable, no es tan maleable como, por ejemplo, ocurre en tecnología digital o desarrollo de software, en el cual yo puedo cambiar el software relativamente barato, pero si yo construyo un edificio no lo puedo cambiar tan barato. Entonces, eh, ahí hay escenarios que requieren cierto balance entre predictibilidad y experimentación, creo, que podría, o sea, pero no me imagino, no es que no me imagino, pero quizás no he tenido mucho contacto en los últimos 10 años, o 5 años quizás, sí, 5 años, no he tenido tanto contacto con proyectos totalmente predictivos. Sé que todavía proyectos existen, la gente me cuenta, pero yo no los he visto tanto, y cada vez los veo menos. Entonces, por ahí podría dar un poco una opinión. No sé si contestar las demás o mejor damos el pase a Miguel. No sé qué opinas, David. Si quieres, termina esta y seguimos con Miguel Bueno, y así nos vamos. entonces sigo. ¿Hay una diferencia entre agilidad y ser agile? Claro que hay una diferencia, porque hacer agilidad para mí tiene que ver con frameworks, ¿no? Con hacer Scrum, por ejemplo, o con hacer daily meetings, o con hacer planificación cada semana, o con hacer una revisión cada viernes, etcétera, y tener un backlog. Entonces, eso es hacer agilidad. Y también hacerla a escala, ¿no? Porque pueden implementar un framework de escalamiento como SAFe, por ejemplo. Pero ser ágil para mí tiene que ver con mentalidad, con liderazgo, con cultura y con creencias, modelos mentales, digamos, más o menos compartidos en un grupo de personas. Entonces, que a lo que voy es que mucha gente puede ser muy ágil y no necesariamente usar un framework ágil. Y para mí es más importante eso. Ahora, siempre hay un balance, ¿no? Porque en una transformación ágil, por ejemplo, requerimos trabajar ambos niveles siempre, el ser y el hacer. Y el más difícil es el ser, porque eso son cambios que toman tiempo y que requieren todo un proceso de acompañamiento de cambios y no simplemente decirle a la gente, oye, quiero que seas así y hazlo, ¿no? Porque eso no lleva a muchos lugares, a muchos resultados buenos. Entonces sí hay mucha diferencia y veo mucho foco en las empresas y en las personas que están en agilidad en el hacer y poco foco en el ser. Y eso trato de siempre resaltarlo, ¿no? De que requerimos privilegiar el ser. Creo que una inversión en el ser da mejor retorno de inversión que una inversión en el hacer, aunque es más a largo plazo. Entonces no podemos solamente invertir en el ser, en mejorar nuestra mentalidad ágil, digamos. Tenemos que invertir en ambas, porque son horizontes de beneficios de diferentes plazos. Invierto en el ser, eso me va a retornar más largo plazo que invertir en el hacer. Y también es cierto que el hacer puede ir cambiando el ser. O sea, equipos ágiles que usan muy bien Scrum durante unos 6 meses, tú notas cambios en las personas que cambian en el sentido de cómo piensan, y cómo actúan y cómo se relacionan. Entonces, eh, hay una especie de transformación pequeña de repente, pero que ocurre en la gente a través de una aplicación de un método ágil, pero bien aplicado, o sea, con una guía adecuada y con una cultura exterior que un poco lo soporte, ¿no? Entonces, y lo último, ¿cómo debe ser un PMP para ser agile? Eh, Volviendo a esto del ser y el hacer, que trabaje en ambos niveles, que aprenda frameworks, que se meta a cursos de Scrum y de Kanban y no sé qué, pero que también trabaje mucho en su ser. Entonces, que aprenda a pasar del control al aprendizaje, por ejemplo, ¿no? O de la necesidad de acumular más poder y de decir a la gente qué hacer, pasar de eso a aprender de otros, a la curiosidad, a la co-creación, a la colaboración. Y lo último que le diría al PMP de repente, que está ahorita pensando, uy, debería convertirme en un Scrum Master, en un Product Owner, que no son los únicos caminos, digamos, en el mundo ágil, también hay otros caminos. Hay un rol que ha emergido en los últimos años que es el Agile Delivery Manager, que es una especie de gestor de proyectos ágil, que como que lo veo cada vez más presente en las empresas. Y eso, ¿no? Que aprenda a soltar, que aprenda a compartir, a enseñar,
y también hacerlo, y también a digitalizarse, porque veo a algunos project managers que les cuesta usar herramientas digitales colaborativas, por ejemplo, pero no porque sean difíciles de aprender necesariamente las herramientas, sino porque les cuesta confiar en soltar lo que ellos han estado acostumbrados siempre de ellos solamente usar la herramienta o ver el estado del proyecto o el ver el avance o ellos actualizarlo y que nadie más lo pueda tocar de repente. Eso. Muchas gracias, Gustavo. Ahora pasamos la palabra a Mike. Claro que sí, David, con gusto. Compártenos, porfa, tu Muy reflexión. bien. Creo que todo esto debe de partir de un contexto de negocio, porque al final todo esto se justifica en la existencia y en la base de que las organizaciones deben seguir existiendo. ¿Estamos de acuerdo? Y hoy en día hemos enfrentado una cuestión bien interesante llamado COVID-19, que tiene que ver con el contexto, el entorno, que ha hecho que muchas organizaciones tuvieran que ejecutar sus planes de continuidad de negocio. Y aquellas organizaciones que ni siquiera sabían que era un plan de continuidad de negocios, pues tuvieron que adaptarse. Entonces, partiendo de esa base, de que todo esto que estamos platicando se rige a través de contextos de negocio y desarrollar capacidades de los perfiles que tiene la gente, con respecto a la pregunta número 1, ¿qué te podría decir? ¿Qué les podría decir, David? Definitivamente deben coexistir los dos mundos. ¿A qué me refiero de los dos mundos? El enfoque tradicional de la administración de proyectos con el enfoque ágil. ¿Por qué? Porque realmente va a haber cosas que podemos hacer ágiles y va a haber proyectos, productos o servicios que vamos a generar que no pueden ser ágiles de alguna manera. Y esto dependiendo de qué, de la forma en que se conceptualizan. Una variable que es bien importante, ya lo mencionaba Gustavo, la parte de BUCA, que tiene mucho que ver, pero también hay una variable que es bien importante, la variable que tiene que ver con requerimientos. Hay algo que se conoce como Business Requirements Upfront, que tiene que ver con el detalle que tienen los requerimientos de algo que se va a generar. Si tú ya tienes bien detallados los requerimientos de algo que quieres hacer y ya lo has ejecutado, ya has experimentado con él o lo has ejecutado varias veces, pues no le busques. ¿Para qué buscas irte a un mundo ágil? Síguelo ejecutando en un contexto tradicional. ¿Sí? Y si realmente hay algo que realmente se puede mover en un contexto ágil, que tiene que ver con innovación, que tiene que ver con experimentación, pues muévelo a un contexto ágil. Todo esto al final va a regirse o va a vivir a través de ¿qué? Algo que se conoce como value stream, una cadena de valor. Y una cadena de valor no es otra cosa más que administrar todas las necesidades y expectativas de un cliente. ¿A través de qué? De una administración de portafolio. Entonces, de alguna manera, si lo haces de esta forma, definitivamente va a seguir vigente la profesión o lo que tiene que ver con la parte tradicional de administración de proyectos y definitivamente va a ir tomando cada vez más fuerza esta parte de la agilidad, sin excluir definitivamente la parte que tiene que ver con la agilidad. Entonces, ¿consideras que es vigente que es gestionar proyectos en un enfoque predictivo o waterfall? Definitivamente sí. Sí es lo que conocemos como el enfoque tradicional. Eso no va a cambiar, eso va a seguir. Tiene mucho que ver con la naturaleza de los requerimientos, que es bien importante, y tiene mucho que ver con la agilidad que se busca de un negocio y con la cadena de valor. Entonces, deben de coexistir dos mundos y también saber hasta qué punto vamos a poder hibridizar estos dos enfoques. Con respecto a la pregunta número 2, definitivamente sí existe diferencia. Hacer agilidad tiene que ver con la implementación. Puede ser de un framework o no precisamente de un framework. Puede ser de cualquier contexto que lleve de entrada a tu equipo de trabajo o incluso a nivel escalable a toda tu organización a poder ejecutar cuestiones de agilidad. ¿Sí? Y bueno, yo enfocaría esta parte de agilidad a que se tiene que aplicar en tres variables. Tres variables que viven y coexisten en un entorno de negocio. Estas tres variables, ¿cuáles son? Gente, procesos y tecnología. ¿Sí? De alguna manera, el ser ágil, ¿qué implica? O el que una organización o un equipo sea ágil, implica seguir ciertas reglas o cierta forma de trabajo con respecto, ya sea un framework existente, un framework predictivo, o tal vez a un framework que no lo sea tanto, como en este caso Discipline Agile. Y de alguna manera el ser ágil tiene mucho que ver con la variable gente, con la parte que tiene que ver con el mindset, con la parte que tiene que ver con la forma en que la gente interpreta la manera de aplicar agilidad. Y finalmente, ¿cómo debe ser un PMP o cualquier profesional? ¿Cómo se debe preparar para ser ágil? Definitivamente, si tiene una base tradicional, qué bueno, porque de esa manera va a poder complementar la parte de agilidad con la otra parte.
Es decir, ya tengo el enfoque tradicional, ahora voy a complementarlo con el enfoque ágil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día muchas organizaciones siguen manejando sus cadenas de valor, administrando programas y portafolios, donde juegan el papel importante y relevante. ¿Quiénes? Pues las personas que tienen todo este contexto relacionado con el enfoque tradicional. ¿Cómo se van a ir preparando? Definitivamente tienen que desarrollar competencias y conocimientos a través de lo que comentaba Gustavo, diferentes metodologías o frameworks o diferentes formas de trabajar al respecto de conocer cómo implementar estas cuestiones de agilidad, ¿sí? De alguna manera, y también deben desarrollar estos soft skills tan necesarios para poderse convertir en los líderes serviciales, como se les conoce, o en los team leaders, como lo maneja Discipline Agile, y las diferentes vertientes que giran alrededor de este team lead, que debe tener las capacidades y las competencias para poder administrar proyectos ágiles. Entonces, definitivamente, un PMP tiene el 50% en su enfoque tradicional, entonces se puede completar con el otro 50%, que sería la unión de estos dos mundos que comento. Unir el mundo tradicional con el mundo de agilidad, David. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, creo que Mau, ¿me confirmas, por favor, de Alex? Creo que estaba teniendo problemas técnicos. Sí, yo te aviso cuando esté disponible. Ok, Adelante. te agradezco mucho. Bueno, esperemos que pueda resolverlos en muy corto tiempo. Y bueno, muchas gracias a ambos. Creo que sí, la verdad es que hoy en día hay empresas que siguen ejecutando proyectos y como ambos lo decían, depende mucho de la naturaleza del proyecto, cuál es la mejor manera de abordarlo, ¿no? Acerca de entre hacer agilidad y ser ágil, creo que tiene mucho que ver, lo mencionaba Miguel, ¿no? La parte del liderazgo basado en servicio, creo que es algo que cambia rotundamente ambos esquemas, ¿no? Es un parteaguas completamente. La parte que decía Gustavo de soltar, ¿no? Soltar la necesidad de poder por el servir, por el ser colaborativo en un equipo, creo que es súper relevante para poder ser ágil, no solo hacer agilidad, ¿no? Y bueno, los que somos PMP o los que hemos venido haciendo gestión de proyectos, pues creo que tenemos sí una parte del camino recorrido, no sé si el 50% como decías, Mike, pero creo que sí tenemos que trabajar sobre todo en esa parte de liderazgo, ¿no? Y eso nos va a llevar a ir adoptando los métodos de la mejor manera, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. En el chat, si gustan, pueden ir compartiendo dudas. Veo que ya hay pláticas ahí en el chat. Pero si quieren ir compartiendo también sus reflexiones acerca de estas preguntas, lo pueden ir haciendo. Al final de la ronda de preguntas vamos a compartir con ustedes pues algunos de los temas que se hayan discutido en el chat y vamos a poder platicarlos juntos, ¿vale? Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice así. Agile, como una mentalidad abierta al cambio y de naturaleza colaborativa, pues no es completamente nuevo. Sin embargo, ha inspirado desde su inicio una gran variedad de métodos, técnicas, frameworks, que parecen nacer con la bandera de ser la respuesta a todas las interrogantes. ¿Ustedes consideran que es así? ¿Hay una sola respuesta? ¿Cómo entender este abanico de posibilidades, ¿no? Métodos, técnicas, herramientas, con la bandera Agile y cómo saber cuál es la correcta? Y la siguiente pregunta para ustedes panelistas es, ¿cuál sería tu mejor consejo para un director, gerente o profesional en una organización que aún no inicia con el mundo de la agilidad, pero que está inquieta por querer empezar? Entonces, si les parece, ahora empezamos con Mike, ¿no? Claro que sí. Es bien interesante esta pregunta. Vamos a remontarnos un poco a la historia, ¿sí? La historia de nuestra industria. Años 80, desarrollo de software es caótico, existen muchas metodologías, juntan a tres gurús de estos entornos, Grady Butch, Ron Baugh e Ivar Jacobson, para hacer una metodología unificada llamada Rational, RUP, Rational Unified Process. Bueno, llega el año 2000. ¿Qué pasa en el año 2000? Viene el boom de los servicios de año 2000.
donde empresas gastan muchísimo dinero ajustando las fechas para que no pase algo caótico en el año 2000. La industria de la tecnología de información pierde credibilidad por esta situación. ¿Por qué? Porque hizo gastar muchísimo dinero a las empresas en este proceso del año 2000. ¿Cómo quisieron revertir este efecto para que volviera a tener credibilidad el desarrollo de software, que en su momento era muy caro y era muy largo? Pues en el año 2001 se juntan en las montañas de Utah estos señores que hacen el Agile Manifiesto y empiezan a generar todo lo que gira alrededor del entorno ágil, lo cual ya tiene prácticamente 2 décadas. ¿Cuál fue el error que hicieron estos señores? Hicieron todo bien, solo tuvieron un error bien interesante. El error más interesante que cometieron fue de que después de que hicieron el Agile Manifiesto, cada quien se fue por su lado y creó su propia certificación o su propia metodología ágil. En vez de que hubieran emulado el ejemplo de la parte de Waterfall que en su momento hizo la gente de Rational. Entonces, por eso hoy en día estamos rodeados de muchísimas certificaciones y de muchísimas formas de aplicar agilidad. ¿Qué trae esto como consecuencia? De que hoy en día la industria viva prácticamente 2 décadas de un caos. Yo lo llamo así un caos para poder llevar la agilidad. ¿Por qué? Porque realmente se quieren imponer unas metodologías sobre otras o cada quien jacta decir que tiene la verdad absoluta con respecto a esto. Entonces no pensaron en la industria, sino simplemente pensaron en la forma de establecer su negocio propio y a través de esto generar todas estas metodologías. Y el mismo PMI lo reconoce, que ha habido 2 décadas de falta de liderazgo y de un comportamiento altamente profesional con respecto a aplicar la agilidad. ¿Sí? Definitivamente. Y por eso, bueno, ¿por qué desde que yo conocí a Discipline Agile? Discipline Agile nace en el año 2006. Me tocó conocerlo un año después, en el año 2007. Tuve la fortuna de asistir a un congreso de Rational en Miami, Florida. Ahí conozco Discipline Agile cuando todavía se llamaba Agile Unified Process. ¿Sí? Todavía se llamaba Agile Unified Process. Conozco Discipline Agile, conozco Scott Ambler de alguna manera y empiezo a ver y me empieza a gustar. ¿Por qué me empieza a gustar? Porque ahí les va la esencia de lo que es Discipline Agile. Discipline Agile no es otra metodología. Discipline Agile es un toolkit consultivo que hace. Incluye y abarca todas las metodologías ágiles y no ágiles que existen hoy en día en el entorno de la agilidad. Entonces, para mí fue un gran acierto que el PMI comprara Discipline Agile porque viene a poner un orden con respecto al mundo de la agilidad, sin segregar y sin excluir ninguna práctica, ninguna estrategia, ni ninguna metodología que existe hoy en día en nuestro entorno. Entonces, de alguna manera, es algo completamente incluyente, pero eso sí, le da un enfoque crítico y altamente consultivo para saber cuál es la práctica o estrategia que mejor se va a adaptar a un equipo de trabajo o a una organización. Entonces, de esta manera, se genera este enfoque innovador y disruptivo y altamente situacional que dice que ahora ya el framework ya no se ajusta, ya la organización no se tiene que ajustar a un framework de trabajo, sino que ahora el framework se tiene que ajustar a la organización porque cada organización es completamente diferente, David. Entonces, de esta manera, así es como veo esta cuestión. Veo que el PMI llega con un acierto bien interesante para poner orden en el mundo de la agilidad. ¿Sí? ¿Y cuál sería mi mejor consejo para un director o gerente de una organización que todavía no utiliza esta parte de agilidad? Pues yo le recomendaría la parte de hacerlo lo más sencillo y simple posible. ¿Sí? Primero, adoptar aquella forma de trabajo que mejor se adapte a su equipo, sin ser tan invasiva y tan radical. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿qué es lo que se está batallando o ha tenido problemas muchísimas organizaciones en este contexto? Uy, creo que... Perdón. ¿Sí me escuchan? Ahorita sí, ya. Adelante. Bueno, Sí, ¿qué es lo que ha batallado la industria hoy en día? Tanto en cuestiones de agilidad como en cuestiones de transformación digital que ha buscado la industria. Bueno, ha batallado en cuestiones relacionadas con la administración del cambio. Hoy en día muchísimas organizaciones tienen que invertir mucho dinero en la administración del cambio. Eso ha traído como consecuencia que haya muchas implementaciones ágiles fallidas en todo este contexto.
Mi recomendación para estos directores o gerentes con el mundo de agilidad es, si van a implementar agilidad, atáquenlo en dos frentes. Frente número 1, variable gente, que es muchísimo, muy importante, que tiene que ver con la administración del cambio. Variable 2, tener un enfoque sistémico que permite entender el comportamiento de la organización y cómo a nivel sistema funciona una organización para que de esa manera se pueda atacar la agilidad en estos dos frentes, desde el enfoque de la gente y desde el enfoque sistémico que tiene que ver con la organización. De esta manera, dejen hacer mención de lo que comentaba Al Shalloway en una plática que tuve con él. Él decía, la resistencia al cambio no existe. El problema más importante y radical es que no se incluye a la gente en este proceso de cambio a través del enfoque sistémico. Y bueno, básicamente es el consejo que yo le daría a un director o gerente, si aún no inicia en este mundo de agilidad, que no descuide este enfoque sistémico con respecto a la implementación de la misma, David. Te agradezco mucho, Miguel. Muy importante tu reflexión. Gustavo, Sí. ¿qué Bueno, opinas? a mí me encanta entender a los frameworks, metodologías como colecciones de patrones. Entonces, SAFe, por ejemplo, es eso para mí, una colección de patrones. Scrum también, una colección de, entre comillas, buenas prácticas que han funcionado y que están como que, se venden como en paquete, ¿no? Toma este paquete, ya. Pero cuando el paquete a mí me gusta desarmarlo. Entonces, para decir o para entender cuál técnica, cuál herramienta, cuál método es el correcto, para mí es fundamental entender cuál es el problema, dolor o desafío de la empresa, del área, del equipo, que vamos a intentar abordar con algún framework, metodología o práctica específica. Entonces, es como que no hay que poner el carro delante del caballo, ¿no? Primero hay que entender qué le duele a la persona, qué le duele a la empresa, qué quieren lograr, qué está pasando el día de hoy, por qué no está funcionando lo que están usando, y qué sí les está funcionando lo que están usando, porque siempre hay algo que funciona. Eh, y con eso recién entender, ok, entonces para este desafío podemos usar este otro framework o combinaciones de frameworks. A mí, no, yo soy muy anti casarme con una framework, metodología, por más hermoso que parezca y sea, incluyendo Scrum o cualquier otro, o hasta Safe. Entonces, y esto lo aprendí en consultoría, cuando trabajé en una empresa de consultoría muy grande, que el enfoque que usaban era ese, ¿no? Era ese, nunca decían, bueno, vamos a hacer Safe, sino qué problema queremos resolver, y luego qué cosas podemos usar para ese problema, y cómo podemos personalizar la solución según diferentes cosas que hay afuera. Entonces, eso para mí es importantísimo. Experimentar, porque esto de saber cuál es la correcta es la que funciona, pero solo vamos a saber si funciona cuando la empecemos a usar y veamos si funciona. Y ahí ver cómo la podemos mejorar, cambiar, porque agilidad no es implementar un framework, agilidad es desarrollar la capacidad de adaptación y de mejora continua de procesos de productos y servicios. Entonces, eso requiere hacer las cosas y aprender de ellas, desarrollar ese músculo de hacer y aprender, o de probar y aprender cosas, perdón, probar cosas y aprender sobre las cosas. Ese es el músculo ese es el músculo ágil. Entonces, ese es el que hay que entrenar. Y para eso hay que probar cosas, incluyendo los frameworks o las prácticas, partiendo de los problemas, desafíos o dolores, y ver qué pasa. Bueno, además de los dolores hay que tener en cuenta la visión y a dónde queremos llegar y qué beneficios queremos obtener, ¿no? Porque la agilidad ataca ya a nivel organizacional diferentes variables. O sea, puede pegarle a la venta, digamos, o al gasto. A la venta, time to market, ser más centrado en el cliente, dar más calidad. O al gasto, podemos pegarle al nivel de productividad, o sea, valor entregado por persona, que mejore eso, que mejorar la eficiencia, y lo que hablaba un poco Miguel de los value streams, ¿no? Eliminar actividades que no aportan valor en un value stream, eso hace que gastemos menos dinero o tiempo en eso. Entonces, hay que entender qué cosa queremos lograr con la agilidad en este contexto, ¿no? Y ya para los directivos, yo diría que hay muchas maneras de entender Agile y de explicar Agile, y muchas veces usamos las incorrectas. Empezamos hablando del manifiesto y de no sé qué, y de dónde viene agilidad, y de Toyota, y de que no sé qué, en el año 95 pasó algo. O sea, los agilistas a veces cometemos eso, usamos ese enfoque
que puede servir para muchos roles en una empresa, pero no le va a servir probablemente al CEO. En mi experiencia, lo que más sirve es esto de entender los beneficios y entender la diferencia, por ejemplo, entre agilidad estratégica y agilidad de ejecución, que son diferentes, y también entender qué es agilidad de negocio, qué es agilidad empresarial organizacional, ¿no? Que es una capacidad organizacional para que volvernos más adaptables, más innovativos, más flexibles o más resilientes, ¿no? Y cuáles son los flujos de valor que queremos optimizar y para qué, y los puntos de intervención adecuados, y ahí empezar a incorporar los frameworks, las metodologías necesarias para lograr los objetivos. O sea, siempre hay que partir con los objetivos claros, no con querer implementar un framework porque es el que a mí más me gusta, de repente, o el que yo sé, o el que aprendí de repente. Que es lo que hacemos muchas veces y me pasa, ¿no? Llevamos un curso y aprendemos algo y queremos hacerlo, pero a veces, digo, en mi experiencia no ha sido el mejor enfoque. El mejor enfoque siempre es empezar de lo que necesita el cliente, usuario o gerente, ¿no? O la empresa o el grupo humano al que queremos atender. Y acá me parece muy válido el punto de Miguel Ángel el cambio requiere involucramiento de las personas a las que les pedimos que cambien. Es un error que cometemos muchas veces como agilistas, querer cambiar a la gente a costa de ellas, ¿no? Y es lo que genera resistencia. Pero cuando los involucramos y les preguntamos y empatizamos y entendemos qué están haciendo, qué les funciona, qué no les funciona, cómo lo que ellos hacen tiene que ver con lo que el gerente directivo quiere que hagan, y cómo tendemos un puente, y cómo los involucramos, y cómo buscamos digamos, cómo resolver ese aparente conflicto, ¿no? Y esas perspectivas que pueden ser diversas en pro de beneficio de ambos, del grupo humano que queremos que cambie y de los directivos que también quieren conseguir resultados. Sin eso estamos empujando las cosas y eso no ayuda. Entonces es fundamental eso que menciona Miguel Ángel, de ir con la gente y de entenderlos y de preguntarles y de explicarles y de indagarlos, y de co-crear con ellos los cambios. Padrísimo. Muchas gracias, Gustavo. Sí, yo coincido, creo que para alguien que muchas veces nos encontramos con que quien empieza los esfuerzos en las organizaciones, o es el grupo de desarrolladores, o es el líder de un equipo, o es el gerente de desarrollo, y después va subiendo la iniciativa, pero cuando te encuentras con un director, cuando te encuentras con niveles más altos, se vuelve un poco más complejo explicar sin dar este contexto o sin llegar puntualmente al tema de los beneficios, como comentabas, ¿no? Creo que nos da mucha luz sus consejos, son muy interesantes, y creo que nos dan una buena guía para poder implementarlos. Déjenme hacer una pausa, Mike, Miguel, muy rapidita. Le voy a ceder la palabra a Emiliano nuevamente. Tenemos ahí un mensaje que dar. Emiliano, ¿andas por ahí? Sí, David, muchas gracias. Espero que esté siendo interesante para todos este evento. Únicamente quiero hacer un paréntesis rapidísimo para agradecer a Roberto Toledo su participación, que está ahorita conectado por nuestra transmisión en Facebook Live. Roberto es un gran amigo del capítulo, miembro del board de directores de PME Internacional, socio director de Alfa Consultoría. Así es que, Roberto, muchísimas gracias por tu participación igual por este medio. Gracias, David. Solamente era eso. No, gracias a ti, Emiliano. Y bueno, pues continuamos. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 3. ¿Quién debería tomar la iniciativa de implementar o iniciar esta transformación hacia Agile en una organización y por qué? Entonces, si quieren, ahora empezamos contigo, Gus. Sí. Bueno, me ha tocado ver de todo, ¿no? Porque cuando empecé con Agile, allá por el 2005 más o menos, 2006, pues yo era un desarrollador o era un líder de desarrollo, entonces empecé por ahí, ¿no? En los entornos donde me encontraba, empezar por la gente de desarrollo de software, que además Agile era de desarrollo de software y exclusivamente para eso. Y ahora ya no es, ya no es así, ahora se aplica en muchos otros ámbitos, y ya no es tanto Agile, sino Agility de repente. Entonces,
Lo que me di cuenta es que es de empezar desde abajo, bottom up, llega a un techo y como que se muere rápido, porque te chocas con una capa de middle management que no quiere cambiar, no le interesa o no entiende para qué le va a servir esto. Entonces, lo que aprendí después, ya con los años, es que lo que mejor funciona es un enfoque como que meet in the middle, o sea, a la vez top down y a la vez bottom up. Entonces, a lo que me refiero es que es importante tener sponsorship desde muy arriba. Si vamos a empezar una empresa, una corporación, es muy importante tener sponsorship de arriba, un vicepresidente, un CXO, el CEO o el Chief Digital Officer, o depende de dónde estemos, pero, o en qué ámbito queremos aplicarlo, pero de él y también de la gente. Entonces ahí van los dos ámbitos, ¿no? Como hablamos. Ir con la gente que va a aplicarlo y elegir muy bien este primer grupo humano que le podemos llevar una agilidad enfocada. O sea, empezar con un proyecto, producto, servicio estratégico, con visibilidad muy arriba, porque vamos a intervenir tanto prácticas, o sea, yo llamo way of working, o sea, prefiero hablar de way of working que de metodología o frameworks incluso. Entonces, forma de trabajo, vamos a cambiar cultura, vamos a crear una cultura diferente en ese grupo humano que busque una excelencia en el impacto que va a lograr. Entonces, y necesitamos permiso de arriba y apoyo para poderle dar a ese grupo humano todo lo que el grupo necesita, desde tiempo, o sea, que la empresa decida que esa gente dedique todo el tiempo, 100% de su tiempo, dedicada a este esfuerzo, y para lograr el impacto en corto plazo. Y eso es lo que va a lograr tener un caso de éxito rápido que pueda permitir ampliar esto a más personas. Es lo que mejor encontró que funciona. Entonces, porque sin ese sponsorship de arriba, esa gente se va a encontrar una serie de impedimentos para poder trabajar junta, dejar otras responsabilidades, conseguir cosas que necesita para trabajar, desde licencias, presupuestos. O sea, me pasó ver casos en que les pongan internet a esas personas libre, era toma un mes. Entonces, pero si el CEO dice, ok, pongan internet ya, le ponen el día siguiente. Entonces, esas cosas son necesarias para empezar y arrancar. Y luego hay que ampliar eso a más grupos humanos, a más equipos, a más áreas, y ahí viene un esfuerzo colaborativo entre diferentes roles, ¿no? Diferentes, o sea, desde talento y cultura, o recursos humanos, o people, hay que involucrarlos, finanzas, y tecnología, si es que no está involucrado al principio. Hay transformaciones que buscan empezar por tecnología o por IT, y ahí es como un camino natural y como que de baja barrera de entrada de repente, pero a la vez puede ser contraproducente, porque luego salir de tecnología a otras áreas puede ser difícil, porque dependiendo cómo se ha visto el CTO o el CIO, ¿no? El Chief Information Officer o Chief Technology Officer de la empresa, dependiendo qué tipo de empresa sea, puede que sea contraproducente porque a veces cuesta llevarlo fuera de tecnología a otras áreas, cuesta mucho. Entonces, yo buscaría empezar con algo estratégico, conseguir el grupo humano adecuado, multifuncional, para armar ese primer equipo, ponerle mucho apoyo, mucho foco, conseguir un éxito, un impacto con eso, que permita ampliar a muchas más áreas y ahí buscar un esfuerzo colaborativo, elevar esto a algo estratégico del C-suite, o sea, de los ejecutivos altos para poder darle el foco necesario, ¿no? Y es muy importante involucrar talento y cultura a recursos humanos temprano, porque eso es lo que va a permitir elaborar intervenciones, programas que tengan que ver con cambios de comportamiento, con liderazgo, con cultura que son necesarios para poder escalar esto más allá de pocos equipos que implementan frameworks y realmente llegar a los líderes de cómo formar líderes más ágiles en pensamiento y en acción. Que sin eso la agilidad no funciona, no se sostiene, se empieza a caer o volverse una camisa de fuerza para mucha gente y un push, porque los líderes, o sea, van a los equipos y les piden que se comporten distinto y que hagan cosas y ven a sus jefes y ven que esos jefes están en otra onda, ¿no? Y siguen con las órdenes y con las exigencias y con la presión y con, o sea, se crea un ruido muy fuerte y una disparidad y un mismatch entre lo que les pedimos a la gente que hagan y lo que ellos ven a sus líderes, cómo se comportan. Entonces, es fundamental involucrar el talento y cultura o gestión de talento pronto. Creo que por ahí. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Gus. Mike, Bueno, yo compártenos tu estoy de acuerdo opinión. en todo lo que comentó Gustavo. Definitivamente puede empezar bottom-up o top-down de acuerdo a cómo se pueda generar esta gestión de la implementación de agilidad en una organización. Pero desde mi punto de vista, creo que el enfoque adecuado
sería seguir esta implementación de agilidad que se desprenda. O sea, ¿quiere una organización implementar agilidad? La pregunta es ¿por qué? ¿O para qué? Y obviamente una vez que tengamos esa respuesta, ver si eso parte de una necesidad que entre en un value stream o en una cadena de valor. Entonces, el enfoque adecuado para implementar agilidad, definitivamente para contar con todos los recursos, también como lo comentaba Gustavo, es un enfoque top-down. ¿Por qué? Porque esto debe de empezar o debe de dispararse a través de las necesidades de los clientes de una organización, que esto genera que esta organización tenga que generar una estrategia, valga la redundancia, o tenga que definir esas métricas, ya sea KPIs, OKRs, GQMs, y que tenga que establecer todas esas iniciativas que van a disparar el hecho de la necesidad de poder implementar agilidad. Entonces, con base en eso, este es el enfoque adecuado, pero no solo a través del enfoque top-down y el que se define esta estrategia, también hay que ver la forma en la que se va a permear todo esto hacia el resto de la organización, como también puntualmente lo comentaba Gustavo. De alguna manera, hoy en día, ¿qué está viviendo el mundo? Con los procesos de transformación y con los procesos de agilidad. Está viviendo un alto nivel o porcentaje de fracasos. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una desconexión muy fuerte, David. Una desconexión muy fuerte entre qué niveles. Entre la definición de la estrategia y la implementación de la misma. Se trabaja la estrategia, pero al momento de implementarla, la gente que la implementa no es la misma. Y no existen pasos o formas adecuadas de poder llevar a cabo esta implementación. ¿Cuál es aquí mi consejo? Que la forma adecuada sea que se defina la estrategia, pero también la gente que está definiendo esta estrategia de agilidad o de transformación de una organización sea la misma, o que esté a cargo, o se involucre con la parte de la implementación de esta estrategia. Todo esto se refiere a cambios que se relacionan directamente con un proceso de arquitectura empresarial, ¿sí? Donde se define una visión de a dónde quiero llegar con la implementación de esta estrategia ágil o de este proceso de transformación, y con base en esa visión empiezo a generar, hago un gap análisis y genero un mapa de transición que me va a poder permitir o poder identificar todos aquellos proyectos o acciones que debo de ejecutar para poder llevar a cabo la implementación de manera adecuada. Y definitivamente, involucrando aquí, como lo dije en la pregunta anterior, involucrando a todos los niveles de la organización, niveles intermedios y niveles operativos. Es decir, que se involucre el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. De esta manera, yo voy a poder tener una adecuada implementación de esta iniciativa para poder llevar a cabo agilidad o un proceso de transformación en mi organización. ¿Por qué? Porque si no lo hago de esta manera, este proceso va a fracasar. Y bueno, esto dispara una serie de acciones y una serie de pasos que se deben de seguir para poder llevar a cabo una implementación ágil de manera adecuada. Y así es como yo lo vería, David. Excelente, muchas gracias. Bueno, en mi experiencia también creo que es súper relevante poder no solo involucrar, sino hacer que los equipos directivos, un CIO, un director de recursos humanos, de finanzas tal vez, arropen la iniciativa para que podamos tener los recursos, podamos asignarlos al 100%, como decía Gustavo, y que puedan enfocarse en dar un resultado tangible en un periodo muy rápido, ¿no? Y a partir de un primer win hit, poder arrancar una estrategia más amplia, ¿no, Mike? Correcto, por eso lo que nos menciona la arquitectura empresarial es de entrada un concepto que se conoce como Enterprise Awareness, que todos los niveles de la organización estén involucrados, principalmente aquellos niveles que elaboraron la estrategia, que son las áreas que tú comentas, David. Entonces, basado en esto, y para que realmente gane credibilidad, fuerza y velocidad este proceso de implementación ágil, ¿qué se requiere? Trabajar lo que tú dijiste, los quick hits, o lo que también se conoce en Lean como los low hanging fruits, que nos permite, las frutas al alcance de la mano, que nos permita tener estos resultados rápidos. ¿Para qué? Para que realmente empiece a carburar esta maquinita que nos permita llevar a cabo un adecuado proceso de implementación de la estrategia, que es donde se sufre la mayor parte de la desconexión en este proceso. Excelente. Ok, muchas gracias a ambos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice así.
En el mundo de la consultoría, ser predictivo es un buen enfoque porque si sabes con detalle lo que vas a entregar, puedes determinar un tiempo de construcción fijo, así como un costo, ¿no? Para quienes estamos en el mundo de la consultoría, pues es muy importante poder ofrecer al cliente mucha predictibilidad y certeza sobre los costos que involucra cada uno de nuestros proyectos, ¿no? Y la pregunta, pues también dice, ¿cómo abordas el paradigma o la necesidad de un patrocinador y sus superiores de tener un tiempo y un presupuesto fijo cuando inicias un proyecto con alto grado de incertidumbre o cuando lo que buscan es iniciar con Agile, ¿no? Y hay una frase que yo he escuchado en diferentes lugares que dice, sí, hagámoslo Agile, pero necesito saber cuánto me va a costar el proyecto completo, ¿no? Y cuándo lo terminas. Correcto. Entonces, si quieren, empezamos contigo, Mike. Sí, correcto. Buen punto. ¿Cómo abordas este paradigma? ¿Realmente sí es un paradigma que a veces hay que romper? Porque de entrada vamos a establecer que el contexto ágil es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque el contexto ágil en un entorno real de negocios se evalúa basado ¿en qué? Se evalúa basado en iteraciones o en sprints. Y se cobra basado en iteraciones o en sprints. Es decir, se cotiza en iteraciones o en sprints. Pero lamentablemente, pues es difícil predecir cuántas iteraciones o cuántos sprints va a tardar mi proyecto. Entonces, de entrada, el cambio de paradigma se orienta a que los superiores tengan un contexto de que es un presupuesto flexible, pero al menos podamos tener la capacidad de decirle, ¿saben qué? Este proyecto puede durar entre 9 y 11 iteraciones. Entonces, tratemos de darle un precio, un costo a cada una de estas iteraciones y vamos fondeando sprint por sprint, llevando a cabo una adecuada administración de estos requerimientos para que realmente lo más pronto posible se genere la mayor cantidad de funcionalidad que se está esperando alrededor de un proyecto ágil y que tengamos el mínimo necesario de lo que se conoce como del trabajo no realizado. Es decir, aquello que no sea relevante, tratar de omitirlo o desecharlo en su momento. Y bueno, regresando a lo que son las cadenas de valor, estas cadenas de valor tienen un contexto bien importante que filtran las necesidades del cliente a través de un portafolio management. Y este portafolio management se va a encargar de poder generar esa certidumbre. ¿Por qué? Porque le va a dar la información a estos altos mandos con respecto al fondeo, a lo que va a implicar gastar a través de una administración de portafolio. Entonces, de alguna forma, este portafolio dentro de esta cadena de valor va a poder permitir dar mayor certidumbre para poder saltar al siguiente nivel. Un nivel que se va a regir a través de un product management o incluso a través de un program management, el cual nos va a poder seguir permitiendo el hecho de establecer presupuestos, pero trabajando la volatilidad que implica el desarrollo de proyectos ágiles. Entonces, juntando esto a través de una cadena de valor y a través de juntar los dos elementos, la parte de portafolio programa, que tiene que ver con la administración tradicional, y la parte de product management, que también está muy ligada a la cuestión relacionada con la parte de agilidad, de esa manera podemos empatar la cuestión que tiene que ver con el fondeo, que realmente no le genere algo que es bien importante, disonancia cognitiva a las personas que están altamente acostumbradas a ¿qué cosa? A trabajar bajo el contexto tradicional, de decir, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuándo me lo entregas? Y así es como me lo vas a dar. Entonces, es trabajar esas expectativas que se generan a las personas que todavía les cuesta un poco de trabajo trabajar ese paradigma, David. Estás en mute, David. Perdóname. Excelente, muchas gracias. Gus, compártenos tú cómo abordas este tema. Bueno, acá hay como dos temas que puedo comentar. Uno que tiene que ver con la frase específica, que sinceramente hace tiempo no la escucho, porque ya no, digamos, lo que yo hago es, lo que vendo son transformaciones, no tanto proyectos, y las empezamos poco a poco. Como hablábamos hace un rato, les contaba de primero un equipo o un desafío muy claro, enfocado y con apoyo de arriba. Entonces, pero sí me ha tocado, no la frase exacta, pero sí ya cuando estás en el esfuerzo de transformación, gente que te dice, oye, esto lo quiero hacer así porque sí, ¿no? Porque necesito saber
cuánto va a costar con el proveedor o con tal, o no sé. Entonces, y ahí como que hay que, justamente un poco lo que decía Miguel, entonces, construyendo sobre eso, lo que yo puedo decir es que ese tipo de frases las abordo indagando, para entender cuáles son los supuestos en los que se basa, para que queden visibles para la persona que los dice y para mí, y para poder, entre comillas, desafiarlos. Entonces, primero, ¿qué entiende esta persona por Agile, no? Porque hay gente que entiende por Agile cosas que no son muy productivas, ¿no? Como que hacer más con menos, o hacer las mismas cosas el doble de rápido, y eso no es Agile. Entonces, entender qué cosa quiere obtener con Agile y para qué lo quiere. Y cuáles son los constraints que le llevan a decir esto, ¿no? Porque dicen, ok, necesito saber cuánto va a costar el proyecto completo. ¿Por qué? Porque tal cosa. Ok, entiendo. Ah, ya, porque tus presupuestos son anuales. Ah, ya, porque hay auditorías de tales y cuales personas. Ah, porque no confías en mí como proveedor o no confías en tus proveedores. Ah, bueno. Porque hay múltiples proveedores y no quieres complicarte en la gestión. Bueno. Ah, porque las reglas del área de compras o de procurement son tales. Ok. Hay ciertos constraints. Entonces, ¿cómo lo flexibilizamos? Entonces, salir del necesito que sea así, o sea, saber el costo completo hoy, salir de eso y pasar, ok, a otra cosa, ¿no? Podríamos prescindir el costo completo si hacemos esto. Si hablamos con el área de procurement y con el apoyo de tal persona y conseguimos una excepción, ok. O si vamos construyendo confianza con tus proveedores poco a poco para que puedas confiar más en ellos y los puedas contratar por tiempo y materiales y ya no por costo fijo. Ah, ok. O vamos con la área de auditoría y vemos qué cosas necesitas entregarles realmente para que te permitan ser más flexible en cuanto a tus procesos de contratación, de ejecución, de evidencias y tu ISO o lo que tengas que te van a auditar. Ok. O tus presupuestos. Bueno, ¿cómo vamos a un esquema más? Vamos con finanzas para entender cómo son los presupuestos ahora y cómo podemos ir poco a poco a presupuestos más incrementales, más tipo venture capital y con opciones, e invirtiendo en diferentes cosas y decidiendo en cuál invierto más según resultados. O sea, hay una serie de cosas por desafiar y reglas por cambiar, pero hay que ir paso a paso, ¿no? Entonces, es importante entender cuáles son las restricciones que están llevando a esta persona a querer esto, ¿no? Por un lado, querer agile, y por otro lado, saber el costo, el tiempo y el alcance del día de hoy, que es un contrasentido para mí. Entonces, ese es un tema. Y lo otro es que en consultoría, porque eso dice que hay dos temas, el tema de la frase y el tema de consultoría, porque hay que ver qué entendemos por consultoría. Entonces, cuando yo trabajaba en una empresa de consultoría, me gustaba mucho que ahí no hablaban de proyectos, hablaban de engagements. Y hablar de engagement en vez de proyecto te cambia el mindset, porque ya entiendes que un engagement es como una relación que vas a ir construyendo y que puede que se amplíe, que se reduzca el alcance en el tiempo, o sea, tiene temas de gestión de proyectos incluidas, ¿no? De alcance, tiempo y costo, pero no tiene un fin definido cuando empieza. O sea, tiene un probable fin, un equipo que elegimos, pero luego eso puede ir cambiando. Y ahora, llegar a ese tipo de relación requiere mucha confianza entre proveedor y cliente para poder hacerlo más incremental, iterativo, como decía Miguel Ángel, y que el riesgo sea compartido también. Entonces hay modelos de contratos que son más ágiles que otros, para que el riesgo sea compartido entre cliente y proveedor y no sea solamente de un lado, porque si hacemos un proyecto a tiempo fijo, alcance fijo y costo fijo, el riesgo está del lado del proveedor. Pero si vamos al otro extremo de tiempo y materiales, en cual te pago por hora o por día de trabajo, todo el riesgo está del lado del cliente. Entonces, hay modelos que están al medio, en los cuales compartimos el riesgo. Y hay algo importante que también puede servir, es separar exploración de explotación, como en la minería, ¿no? Porque podemos vender una primera fase, un primer proyecto, si quieren, de solamente exploración, y es corto, le ponemos un time boxing, un tiempo fijo, 3 meses, un mes, que es iterativo incremental y es tiempo y materiales, y tiene mucho de diseño. Entonces, una vez yo hice consultoría con una empresa de construcción que quería aplicar Agile en sus proyectos. Nos dimos cuenta que Agile le funcionaba en la fase de diseño de las edificaciones o las construcciones o los proyectos grandes que tenían con mineras, de construirles un acueducto y un transporte de agua de un lugar a otro y una carretera. Eso, en el diseño, donde intervienen muchos profesionales distintos, un ingeniero eléctrico, un ingeniero civil, un ingeniero, un arquitecto, y no sé, varios perfiles, ahí les servía más el enfoque Agile, porque hay mucha más iteración, colaboración, es más incremental y hay que aprender mucho y probar cosas. Y con herramientas modernas de BIM, eso es más fácil.
donde puedes tener integrado todos los diseños, por ejemplo, de las cosas que están creando. Y luego cuando pasan ya a la explotación, digamos, a la construcción, ya pueden emplear un enfoque que ya no sea tan ágil. Entonces, y ya contratar con proveedores a precio fijo de repente. Entonces, como que ahí hay un mix, ¿no? Y como que separar estas dos fases también creo que puede ser útil. Adelante, David, creo que estás en mute. Muy bien. Muchas gracias, Gus. Hola, hola, ¿ya me escuchan? Ya. Ah, perfecto. Muchas gracias, Gus. Sí, me parece súper interesante. Creo que el approach es muy, muy importante y muy enriquecedor, sobre todo para los que estamos de este lado, ¿no? En la entrega, en equipos de consultoría y también en equipos de cliente, porque creo que a ambos, ¿no? A ambos lados nos sirve escuchar estas formas de abordarlo para tener un mejor entendimiento y un mejor y llegar a mejores acuerdos a la hora de firmar un show, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la última pregunta. Después de esta última pregunta, para todos nuestros amigos que están en el chat, vamos a abrir una sección para platicar con ustedes acerca, ya sea preguntas o algunas reflexiones que ustedes han estado escribiendo en el chat. Y bueno, vamos a la última preguntita que tenemos. Y bueno, dice así, pensando en un futuro no tan lejano, ¿no? ¿Cómo se imaginan, Mike, Gus, que evolucionará la gestión de proyectos en los próximos 10 años? Empezamos con Gus ahora, si les parece. Bueno, esto es muy riesgoso, ¿no? Porque es difícil tener como una bola de cristal. Sí, Entonces, claro. yo no sé qué va a pasar. Yo lo que veo son tendencias. Entonces, las tendencias te pueden dar como que cierto futurología, ¿no? Entonces, Ujú. lo que yo veo en las empresas es que hay una tendencia, en muchos casos, de pasar de orientarse a proyectos a orientarse hacia productos y servicios, que los que tienen larga vida y potencialmente ilimitada, si es que son rentables. Entonces, los proyectos tienen un principio y fin. Y hay ejemplos como canónicos o estándares, ¿no? Como las empresas digitales, Netflix, Spotify, Facebook, Google, cómo se organizan y cómo trabajan los equipos están en torno a productos o a product areas, áreas de producto. Entonces es una tendencia. Entonces, que puede hacer que los project managers sean menos encontrables en este tipo de empresas, menos necesarios. Ahora, no digo que en todas, y no. Hay escenarios en los cuales todavía puede haber project managers o puede haber este rol. Pero para hablar del rol, no en la gestión de proyectos, que es necesaria. Entonces, o se mantiene vigente. Entonces, por ejemplo, yo veo escenarios en los cuales una gestión, o sea, lo que pasa es que para mí la gestión de proyectos en Scrum se reparte en los tres roles. En el Product Owner, por poner un ejemplo concreto, ¿no? El Scrum Master y el equipo de desarrollo están repartidas las tareas, casi todas, no sé si todas, muchas de las tareas que tendría un gestor de proyectos en un entorno no ágil. Entonces, la gestión sigue siendo necesaria, sigue siendo necesario aprender en cuanto a cómo gestionar un alcance o el tiempo, pero diferente de repente. Entonces, hay como que un poco veo ese paso digamos, de distribución de responsabilidades a otros roles o personas que tienen que ver con gestión de proyectos, y aquellos que queden como un rol de gestor de proyectos quizás tengan un rol mucho más facilitador que controlador o asegurador del cumplimiento. Es una tendencia. Otra tendencia es la automatización. Muchas de las tareas rutinarias de gestión de proyectos se pueden automatizar, se están automatizando, ¿no? Como administrar cronogramas. Entonces eso como que le quita tareas a un gestor de proyectos tradicional o al cargo tal de gestor de proyectos o de project manager. Ahora, a la vez veo que hay muchos entornos en los cuales aún se va a mantener una gestión de proyectos menos adaptativa. Entonces, en gobierno, en proyectos muy largos o con múltiples proveedores o disciplinas o especialistas, o como decía hace un rato, en proyectos con alto costo de iteración, ¿no? Como la construcción. Pero además veo otra tendencia en la cual se va a reducir, cada vez quedan menos nichos, por ejemplo, porque se vienen sistemas de construcción más autónomos, más digitales, fabricación digital, digamos, de edificios. Entonces, eso va a crecer.
y eso va a hacer que se pueda iterar mucho más rápido en cuanto al diseño del edificio o del producto que vamos a entregar en un proyecto, que habilite más agilidad, más adaptabilidad y más exploración continua de necesidades y de cambios, y de incorporación de cambios. Entonces, eso veo. Quizá lo último que veo es que, por ejemplo, en escenarios de transformación digital, veo mucha tendencia a incorporar roles que antes se contrataban mediante proyectos a proveedores, por ejemplo, marketing digital, business, big data, analítica, UX design, software development, desarrollo de software. Antes se contrataban muchos proveedores para hacer estas cosas que involucraban gestionarlos, tener gestores internos en las empresas para esos proveedores y esos proyectos, y muchos de esos roles se están incorporando dentro de las empresas. Las empresas están contratando directamente gente de marketing digital, de big data, de analítica, de UX design, de software, de desarrollo de software. Entonces, ya no requieren tanto gestores que gestionen los proveedores y los contratos y los proyectos hacia afuera. Entonces, también ahí veo como un cambio de repente en la responsabilidad en los ámbitos del gestor tradicional de proyectos o de la persona que era vista como gestor de proyectos, manteniendo esto de que la gestión de proyectos sigue siendo necesaria, aunque cada vez diferente, o más distinta a la que hacíamos hace 10 años o 15 años. Sí, claro. Sí, claro. Yo también, por ejemplo, coincido con el tema de que cada vez la parte de la gestión creo que es algo que no se va a quitar, no va a dejar de ser vigente, pero evoluciona en el sentido de que ya no está recargado en una sola figura o en una sola persona, sino que se vuelve colaborativa también, ¿no? Y bueno, Mike, cuéntanos, ¿tú cómo ves el futuro? Yo lo veo a través de dos variables bien importantes que también ya mencionó Gustavo. Ujú. Variable número 1, definitivamente no va a desaparecer la parte de gestión de proyectos, sino que se va a especializar. ¿Cómo se va a especializar esta parte? Se va a especializar en que la administración de proyectos se va a convertir en un metarrol. Un metarrol que va a girar alrededor de la otra variable que ya también mencionó Gustavo. Que el mundo está evolucionando de un entorno proyectizado donde va a seguir existiendo proyectos, pero cada vez más van a seguir existiendo más productos y servicios. ¿Derivados de qué? Derivados de la digitalización. Entonces, sí, el project manager va a tener más herramientas digitales que le faciliten su trabajo como tal, en la práctica. Pero el tomar en cuenta toda esta cadena de valor para productos y servicios que me va a involucrar administración de portafolio, administración de programas, administración de productos, este metarrol se va a diversificar y se va a especializar. Es decir, el project manager va a dejar de ser genérico y se va a convertir en un project manager especializado. ¿En qué? En cada uno de estos roles a través de este metarrol donde va a seguir existiendo el project manager tradicional enfocado a portafolio, a programas, el project manager ágil enfocado a las iniciativas de productos y servicios que se van a generar en un entorno ágil a través de este proceso de cadena de valor, y también aquellas áreas de especialización que comentaba Gustavo, que se relacionan con ¿qué? Con que va a crecer de manera significativa el desarrollo de productos y servicios digitales, donde vamos a tener líderes de equipo que se relacionen o se especialicen en cada una de estas ramas, como User Experience, como lo comentó, como la parte de ingeniería de software y como otros roles que van a hacer que en algún momento, más que dejar de existir, va a seguir existiendo, incluso se van a demandar más, pero bajo la premisa de alcanzar un nivel de especialización dentro de la cadena de valor en la cual te quieras ubicar o se quiera ubicar este administrador de proyectos, ¿sí? Y al final, ¿cuál es el objetivo de esto? Al final, el objetivo es de que definitivamente el mundo se va a tecnificar en los próximos 10 años. Lo dice Gartner, lo dice Forrester, lo dicen todas estas empresas que saben hacia dónde se están moviendo todos estos productos y servicios digitales que van a permear todo nuestro entorno de negocios. Entonces, de alguna manera, David, creo que ese es el futuro del Project Manager. Definitivamente la especialización y sobre todo entender y enfocarse dentro de un contexto de agilidad de negocio que le permita ver para tomar las decisiones adecuadas. ¿Para qué? Para obtener los mejores resultados de negocio que ayuden a quién?
al área específica donde está colaborando en este rol de administrador de proyectos. Excelente. Muchas gracias, Mike. Bueno, creo que coincidimos en la mayoría de los puntos. Y bueno, vamos ahora a darle paso a la audiencia, ¿no? Para quien nos quiera compartir alguna reflexión sobre estos temas que hemos platicado o quien quiera hacer alguna pregunta hacia nuestros ponentes, hacia Mike y Gustavo, que están aquí acompañándonos. No sé, Mao, si tuvieras por ahí alguien que quieras alguna pregunta que queramos comentar. Bueno, pues muchas gracias a todos por poner sus preguntas. Tenemos preguntas tanto en Facebook como en el Zoom. Gracias a Abigail, Orlando. Diego dice, en cuanto tengas oportunidad de leer el estándar de Program Management, créeme que lo verás muy tangible, porque ya también había una discusión en el chat muy interesante, así están pidiendo fuentes y todo. Por ahí también Armando nos estaba comentando, Armando Quiroz de Praxis, que también quisiera hacer la mención. Muchas gracias por unirte a la conversación. Vamos a ver. Si el cliente quiere costo fijo, tendrá que aclarar que los cambios son limitados. El cotizar por sprint no le va a dar el costo total. Y se armó cierta discusión alrededor de ese tema precisamente cuando la cotización del proyecto es por costo fijo, pero si todavía quieren hacerlo como con metodología Agile, pues bueno, ¿no? Decían por ahí, tengo tanto dinero, me alcanza para esto, ¿no? Déjame ver qué más dicen. Un área de oportunidad es el presupuesto del proyecto que tiene más incertidumbre, no es tan exacto para Agile. En un proyecto se maneja hora a hombre. ¿Qué herramienta debes utilizar para la resiliencia de los equipos de trabajo sea transparente o por lo menos dolorosa? Porque muchos colaboradores son renuentes a los nuevos métodos de trabajo. Esa es muy buena pregunta. ¿Cómo hacemos el mind setting del equipo para alguien que no está acostumbrado a trabajar agile o inclusive hasta para los dueños de los proyectos para los que estamos trabajando? No sé, Gustavo o Miguel Ángel, si quieran La pregunta abordar es, esa cuestión. ¿cómo abordamos el cambio de mindset de las personas, por ejemplo, de los equipos? Sí, dice, una oportunidad para las herramientas que vas a utilizar la resiliencia de los equipos de trabajo para que sea menos dolorosa, porque muchos colaboradores son renuentes a los nuevos métodos de trabajo. ¿Cómo atacaríamos eso? Sí, lo que pasa es que bueno, resiliencia me suena a una cosa específica, no sé si exactamente es eso, pero, o sea, a que la gente pueda soportar periodos difíciles y recuperarse rápidamente de las dificultades. Pero en este caso entiendo que tiene que ver con qué pasa cuando encontramos resistencia de las personas cuando queremos aplicar Agile o queremos que ellos adopten Agile. Entonces, algo de eso hemos hablado, pero hay como que cuatro cosas fundamentales que a mí me sirven. Una que ya lo hablamos, de que necesitamos congruencia entre el cambio que les pedimos y lo que ellos necesitan, esperan y desean hacer, ¿no? Y encontrar ese empate, ¿no? No simplemente decirle a la gente, oye, queremos que seas ágil y bueno, se hace así. Eso no funciona mucho. Entonces, hay que preguntarles, entender qué hacen, qué les funciona, qué no les funciona. O sea, entender cómo están el día de hoy y que ellos se vean a sí mismos de cómo están y si les funciona o no les funciona lo que hacen, ¿no? Muchas veces la gente no se da cuenta que las cosas no les funcionan, están acostumbrados y habituados a cierto comportamiento, a ciertos rituales, pero cuando tú conversas con ellos y los haces que tomen conciencia de sus prácticas de trabajo actual, puedes encontrar muchos puntos de intervención donde puedes enchufar o puedes sugerir o ofrecerles herramientas prácticas para resolver sus problemas o sus fricciones o las cosas que están haciendo que no les generan valor o el desperdicio que dicen en Lean, ¿no? Esas cosas que no están funcionando. Entonces siempre la intervención con un grupo humano empieza por el awareness, o sea, por entender qué pasa y que ellos se den cuenta de lo que les pasa, si no, no puedes avanzar. Y el rol de la persona que está llevando a cabo este cambio, llámele Scrum Master o quien sea, o el coach, o agente de cambio, no sé, es de dar el ejemplo. Entonces, si el Scrum Master o la persona
no es un ejemplo de pensamiento y acción ágil, va a ser muy difícil que él logre que la gente quiera hacer cosas distintas. Entonces, hay mucho trabajo en la persona específica que lleva adelante estos cambios, de cómo él puede ser un mejor ejemplo de lo que quiere que los otros hagan. Y lo otro que puedo recomendar es experimentación continua, ¿no? Y no dar recetas y no decir, ok, ahora se hace así, punto, sino qué experimento podemos hacer que sea lo suficientemente seguro para probar esta otra cosa en las siguientes semanas, 2 semanas. Hagámoslo y luego vemos qué pasa, qué aprendemos y qué cambiamos. Eso es agilidad en el fondo. Entonces, la adopción ágil también es así, es experimental. Eso es lo que me funciona, porque eso hace que la gente diga, ok, vamos a probarlo y luego vemos cómo funciona. Y también desarrollan ese músculo experimental que es necesario para poder desenvolverse en un entorno incierto, o sea, con Scrum, Kanban, Lean Startup, Design Thinking, lo que quieran. Igual, o sea, requiere ese músculo. El lenguaje es importante, entonces, el lenguaje basado en invitación, en inspiración, en co-creación, es importante en lugar de un lenguaje basado en convencer y en decir qué hacer y en empujar a la gente cosas, ¿no? Sino que facilitar, escuchar, co-construir, construir encima de lo que la gente ya sabe, ya hace, ya le funciona, y también construir acerca de lo que no saben hacer y no les funciona y quieren cambiar, para poder darles... O sea, es como que nadie va al doctor si no le duele algo, entonces Muy bien. hay que entender eso, sí. Ok, muy bien. Dos preguntitas que nos están haciendo. Por ejemplo, ¿cómo hacer transiciones? Voy a poner estas tres preguntas sobre la mesa y las vamos contestando un poquito para ir haciendo el wrap-up de la sesión, como ven. La primera que nos hacen, y creo que esa podríamos irla contestando desde el capítulo México, es ¿hacia dónde va el PMI en temas ágiles y su impulso a DA? Esa la contestamos ahorita. Otra pregunta que hicieron es ¿cómo hacemos transiciones rápidas? Y le agradezco mucho a Toño Herrera por la pregunta. ¿Cómo hacemos transiciones rápidas de Scrum Master a Scrum Master cuando el Scrum Master de un equipo se va y tiene que entrar otro? Si tienen un par de tips rápido de cómo hacer esas transiciones rápidas. Y luego una le hicieron a Miguel de... mencionaste varias ocasiones la gestión de programas y portafolios. En tu experiencia, ¿cómo has combinado el enfoque ágil en lo voy a leer completa. En un entorno con alta incertidumbre para la gestión ejecutiva, donde los beneficios son inciertos y donde justamente al ser altos ejecutivos esperan datos? Esa es muy buena pregunta, porque pues, sí hablamos de repente de, bueno, en Ágil no necesariamente tenemos el producto final, pero sí tenemos las ideas aterrizadas en historias y queremos irlas construyendo alrededor, pero sí, cuando estamos pichando altos ejecutivos, que ellos sí quieren saber el número, ellos sí quieren saber la fecha, ¿cuál es el speech? Serían Mira, más o menos las tres preguntas que tenemos. sí, Si quieres, empezamos contigo, Miguel Ángel. sí, bueno, con respecto a esta pregunta, aquí el speech es aterrizar todo esto con respecto a al value stream, a la cadena de valor, y al poder desarrollar estas métricas o indicadores que permitan darle información a estos ejecutivos con respecto al fondeo que va a implicar el desarrollo de estos proyectos de alguna manera. ¿Qué más dice la pregunta? Esperan datos precisos, un entorno de alta incertidumbre, donde el ciclo de ejecución. ¿Ok? Bueno, entonces de alguna manera sería orientado a través de este value stream y orientado a la forma de manejar todas estas cuestiones relacionadas con la cadena de valor, como les decía. Entonces, de alguna manera, el enfoque ágil se combina aquí para desarrollar y para poder meter a través de algo que se conoce como MBIs, incrementos mínimos de negocio, que es lo que se genera a través de un program management que nos va a poder permitir tener mayor certidumbre y saber si estos incrementos mínimos de negocio en algún momento van a dar este revenue o venta o retorno de inversión que esperan los clientes o espera los sponsors de este tipo de programas en los cuales desean invertir. También yo he implementado a través de loops de Kaizen, que se conoce como Guided Continuous Improvement, a través de estos procesos de mejora continua que nos van a ir generando también esta información y estos indicadores para poder dar mayor certidumbre y contexto a este respecto, Emiliano. Y bueno, hay muchísimas más cosas,
de las cuales podíamos hablar y desarrollar al respecto de este tema, pero pues esto requeriría mucho más tiempo, ¿no? Pero Sí, en sería un general, buen tema para el así futuro, es correcto, el tema de cómo le hablamos allá a los inversionistas o es a los correcto. venture capitalists, a los inversores ángeles, porque lo tenemos un poquito ya muy platicado cuando ya nos ha asignado Sí, el proyecto, pero, pero mucha gente emprendedora que tiene que ir a vender el proyecto afuera, no puede decir, sí, bueno, sí, acabaré cuando Cuando buenamente pueda. tengamos un producto más maduro, sino sí necesitamos ponerle correcto. algo de Y, certidumbre y si me permites acotar algo, Ujú. mencionaron, hay que experimentar. Mi pregunta, Project Managers, es, ¿qué tanto nos podemos dar el lujo de experimentar y gastar tiempo y dinero en esta experimentación para que después sea un fracaso o después se deseche lo que se experimentó? ¿No sería mejor acaso tener un alto nivel de certidumbre que con lo que hagamos realmente lo vamos a poder posicionar en un entorno de negocio? No digo que experimentar sea malo, no es malo, pero ¿no sería mejor si somos exitosos lo más pronto posible en cuestión de alcance, costo y tiempo? Sí, claro, que el valor que vayas entregando realmente sea orientado a una historia exitosa, ¿no? No nada más. Es correcto. Sí, Eh, porque si me dan la carta abierta, experimento. Ah, no importa que falle. No, sí importa, porque gastaste dinero e invertiste tiempo. Entonces hay que ver hasta qué punto tengo esa flexibilidad. Como dije, no está mal experimentar, pero hay que ver hasta dónde se puede estirar la liga, ¿no? ok, muy bien. La otra pregunta que tenemos es, ¿cómo hacemos transiciones rápidas de Scrum Master a Scrum Master? Que creo que eso también está interesante, el ver estos escenarios, si tenemos un ambiente de poca de documentación, pero que código que habla, que mucha colaboración, ¿cómo integramos rápidamente, cómo hacemos el onboarding de un nuevo miembro del equipo de manera rápida? Sobre todo si es el Scrum Master como tal, que es el campeón de las mismas prácticas, ¿no? Claro. Sí. Si Bueno, quieres, no sé, ¿cómo empezamos? ¿Quién la pues respondería? contigo, Gus, contigo. Ya, Contigo, Gus, bueno, adelante. en mi experiencia lo que mejor funciona, sea Scrum Master o Developer o quien sea, cuando hay alguien nuevo va a reemplazar a otra persona que va a salir, es que trabajen juntos durante un tiempo, que hagan pair working. Entonces, yo haría que el Scrum Master nuevo entre unas 2 semanas antes, por lo menos, de que se vaya el otro, para que puedan juntos facilitar las ceremonias y él pueda ver el equipo, hacer preguntas y aprender de lo que hace el otro y pueda pasarle conocimiento, porque mucho conocimiento es tácito, no es explícito. Entonces, no va a encontrar un manual de funciones para hacer su trabajo en ese equipo. Entonces, eh, eso es lo que funciona mejor en mi experiencia. Ahora, ¿qué pasa cuando ya se fue el equipo? Bueno, lo que yo he hecho, una vez hice algo así, eh, le pedí al Scrum Master que ya se había ido que me escriba, que mande audios y también que escriba como una carta al nuevo Scrum Master. O sea, y lo escribió bien larguita, de todas las cosas que ese Scrum Master como que veía en el equipo, qué esperaba al equipo de futuro, qué recomendaba, qué puntos de atención veía, un montón de cositas. Y eso lo recibió el nuevo Scrum Master. Además, había mecanismos pues, de radiador de información, de métricas, de cosas. Y hizo una retro el nuevo Scrum Master para poder entender al equipo y conocerlo. Y o sea, apenas entró con una especie de retrospectiva para, digamos, rápidamente engancharse con el equipo. No sé, es lo que funcionó en ese caso. Muy bien. Si Muchas me gracias, permites Gustavo. colaborar con la respuesta y de acuerdo a mi experiencia, Emiliano, lo que yo he implementado es lo que se conoce Mauricio. como un governance lean, un governance esbelto. Mm, Este governance lean y esbelto me va a poder permitir, primero, hacer shadow sobre los roles que giran alrededor de mis proyectos ágiles. Hablamos de un entorno de un generalista especialista. Entonces, de alguna manera, este proceso de shadowing me va a permitir que en determinado momento la persona pueda hacer un ramp up o se pueda subir rápidamente a un rol que quede vacante o disponible, definitivamente a través de evaluar ciertas competencias tanto de hard como de soft skills. Entonces, de alguna manera, este Lean Governance o Governance esbelto me va a dar la guía para poder tener sobre control este proyecto y el no poder perder el control del mismo, porque ¿cuál es la realidad de nuestro negocio y de nuestro mercado? Rápidamente se nos van gente a otras empresas, se van Scrum Masters, existe una alta movilidad de gente entre proyectos. Entonces, la misma necesidad te orilla a crear estos planes de ramp-up inmediato
y planes de backups o de shadowings que te permite resolver esta situación. Muchas gracias, Miguel Ángel. Finalmente, en una pregunta que menciono aquí en Facebook, dice, ¿hacia dónde va el PMI en temas ágiles y su impulso con el Discipline Agile? No sé, ahí Gustavo, si nos quiera colaborar. No tengo David. idea. Ok, gracias. Siguiente. Yo te platico un Es poquito. el indicado. Ahí te va. Pues definitivamente una de las iniciativas del futuro del PMI es Discipline Agile. Busca complementar los dos mundos, la administración tradicional y la parte de la agilidad disciplinada. ¿Por qué disciplinada? Porque el PMI cree en algo que yo creía hace más de 10 años, que la agilidad no debe ser anárquica. La agilidad debe estar regida por una administración de riesgos adecuada y por un lean governance también adecuado. Entonces, de alguna manera, esto mete en control cualquier tipo de proyecto, principalmente los proyectos ágiles, que hoy en día han generado mucho gasto de costo y tiempo a muchas organizaciones sin tener los resultados que se esperan. Entonces, definitivamente ese es el futuro y además también otro futuro en el cual se enfoca Discipline Agile, lo mencionó Gustavo. Ya el PMI está evolucionando de la parte de proyectos, ahora se está moviendo también a la parte de productos y servicios. Entonces, ahorita es el futuro esto que está manejando el PMI y también otra parte del futuro son los procesos de transformación digital, elaborados a través de una iniciativa que se conoce como Brightline, que se complementa con la iniciativa que tiene que ver con Discipline Agile. Entonces, de esa manera se generan estas 4 variables. La parte de actualizar skills del way of working, de la forma de trabajo, la parte de una transformación de negocio, la parte de una transformación digital y la parte de poder optimizar ya implementaciones actuales de agilidad, que serían las 4 soluciones empresariales del PMI. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pues, no sé, todavía tenemos mucha participación y muchas preguntas, pero creo que sería justo dejar descansar a nuestros panelistas. Entonces, David, si quieres, vamos procediendo al Yo cierre. puedo seguir hasta la medianoche, ¿eh? Sí, no, y aquí la gente, o sea, estamos a full, 100 participantes en Zoom, 70 en Facebook Live. Creo que está la audiencia muy enganchada y agradecemos mucho a todos los participantes que se pudieron registrar previamente y que también pudieron conectarse a través de nuestras redes sociales. Padrísimo. Bueno, por último, pues tenemos preparada una reflexión de nuestros ponentes de todo. De la comunidad como de estos temas. Perdón, creo que sí me escuchan. Creo que sí tenemos problemas con tu audio, entonces Sí, decías... te perdimos, David. Ok, perdónenme. Les comentaba que tenemos, ya por último, tenemos preparada una pequeña reflexión acerca de esta charla que hemos venido y los temas que hemos abordado sobre la comunidad, sobre cómo llevar los métodos ágiles a las organizaciones, sobre todo este entorno que es nuevo y cómo abordarlo, ¿no? Entonces, si gustan, comenzamos con esa reflexión final. ¿Te parece? Empezamos contigo, Gus. Bueno, gracias. Mi reflexión final. Difícil, porque no soy mucho de dar consejos genéricos a la gente. Pero me entro mucho en entender qué quieren lograr y ahí recién. Pero lo que puedo decirles, o como no tanto como consejo, como reflexión, es que, a ver, no he hablado nada del COVID, pero lo que puedo decirles es que estamos en un momento, creo yo, de potencial transformación más allá de las empresas en sistemas mucho más grandes, sociales, económicos, políticos en muchos países, y hay muchas decisiones que vamos a tener que ir tomando para definir qué tipo de mundo queremos crear, ¿no? Y llevando de proyectos, qué tipo de proyectos queremos hacer y para qué fines y para quiénes. Entonces, mi reflexión es, en todo caso, la importancia de tener muy claro los propósitos, o sea, ¿para qué estamos haciendo este otro proyecto? ¿A quién vamos a beneficiar? ¿Qué queremos lograr con eso? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué impacto queremos generar? ¿A quiénes?
Y como que eso sea un pensamiento central en nuestro ejercer, ¿no? Seamos quienes seamos en cualquier rol que tengamos. Porque con eso claro podemos decidir qué hacer y quién es ser. Entonces, y eso se aplica a nivel personal, a nivel de equipos y a nivel mucho más grande organizacional. No olvidar eso, del para qué de lo que hacemos y a dónde queremos alinearnos, hacia qué fines y hacia qué fines no. No entro más en detalle porque podemos caer en, o sea, ir por temas mucho más extensos, pero eso es lo que reflexiono. Muy bien, te agradezco mucho, Gus. Mike. Bueno, tomando muy en cuenta el contexto que nos ha tocado vivir, que nos hace estar ahorita de manera remota y no presencial, que todos sabemos, y todo lo que implica la agilidad y lo que viene con respecto a los años que están por venir, dado cómo ha cambiado el mundo y va a cambiar el mundo, el consejo más ideal que les puedo dar es empiecen exactamente donde están en el mundo de la agilidad, hagan lo mejor que puedan en la situación que están enfrentando en ese momento y a partir de esa situación empiecen a mejorar. Esa sería mi reflexión final con respecto a cómo debería ser el comportamiento que todos, como profesionales en lo individual y como equipos y como organizaciones, debemos de actuar ante este contexto. Excelente. Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, igual coincido, creo que vienen años muy emocionantes en términos de todo lo que está ocurriendo con la agilidad. Creo que es algo que todavía se está descubriendo a pesar de que no es tan nuevo. Y pues bueno, somos afortunados el estar viviendo en esta época porque podemos prepararnos y podemos ser parte de esa nueva generación de managers que puede llevar a cada una de las organizaciones a un siguiente nivel. Entonces, bueno, les quiero agradecer mucho, Gustavo, Miguel, su tiempo, sus opiniones, su reflexión. Creo que nos han abierto el panorama completamente. Les agradezco mucho su participación. Y antes de terminar, pues me gustaría compartirles a todo el público los siguientes eventos, ¿no? Tenemos una lista de los eventos inmediatos, ¿no? Por un lado, está la comunidad profesional de direcciones de proyectos en la industria de construcción, ¿no? Que van a hablar acerca de los megaproyectos de infraestructura enfocados hacia el Tren Maya. Entonces, tenemos esa plática mañana viernes 19 de junio. También los esperamos por acá para que le echen un vistazo a todo este tema, está muy interesante. El miércoles 24 de junio también tenemos otro webinar, ¿no? Sobre innovación, que va a estar acompañada, va a estar ofrecida por Praxis y Emiliano va a estar acompañando también. Y tenemos ahí la siguiente semana también una sesión de grupo de estudio para certificación de vamos a estar, ellos que estén en ese proceso de certificación, pues puedan llegar, clarificar dudas, obtener tips para el examen, etcétera. Vienen 2 eventos más, por ahí, Mau, si me ayudas a colocarlos, por favor. Uno es un curso taller acerca de riesgos, ¿no? El día martes se ofreció un webinar acerca de riesgos. Se está ofreciendo un curso taller, ¿no? Que viene a partir del 25 de junio en sesiones de 1:30, son 7 sesiones. Está abierto a todo el público. Hay un precio para, digamos, un precio general y un precio para miembros del capítulo. También este curso otorga 8 PDUs, ¿no? Porque luego andamos sufriendo de PDUs para los que estamos en ese proceso de recertificación. Son 3 de estrategia y 5 técnicos. Y bueno, además de también hay otro evento. Mau, ¿me ayudas a ponerlo, por favor? Sí, tenemos 2 eventos. El lunes 22, junto con el TEC de Monterrey, estamos hosteando este webinar con Rafael Ruiz Velasco de Lira, que también ha colaborado con nosotros y nos dio la última vez la plática de las diferencias y los nuevos productos que tiene el PMI antes del COVID, cuando todavía podemos tener nuestros eventos presenciales. Él fue nuestro último evento presencial. Y entonces, junto con el TEC de Monterrey, estamos organizando este webinar de gestión ágil de proyectos en el mundo de hoy, transitando hacia la agilidad.
Ahí viene la liga, está también la liga en nuestra página para que puedan acceder a él. Y finalmente, creo que relacionado y un poco cruzando ambos mundos de Scrum y la comunidad de construcción, tenemos esta plática de Scrum aplicado a la construcción que va a ser el 9 de julio a las 18. Y esto lo estamos organizando con un equipo que está en España, que amablemente ha documentado el primer caso de Scrum aplicado a la construcción. Creo que para esta comunidad allí le sería muy relevante poder conocer este caso de primera mano con este equipo liderado por una empresa española. Y bueno, lo estaremos publicando próximamente en nuestras redes sociales, en nuestra página del capítulo, en nuestro Facebook, todo eso, para que se puedan registrar de la misma manera que lo hicieron esta vez, a través de Zoom, a través de Facebook. Y pues sí, un poquito insistir en este curso taller, creo que hablamos a lo largo de la plática acerca de la gestión de riesgos en los proyectos ágiles. Creo que esto nos puede dar una visibilidad completa de cómo manejar los riesgos y que no necesariamente por ya ser agile tenemos todo contemplado. Necesitamos ayudarnos de otras herramientas que ya tienen cierto tiempo en el mercado, que tienen cierta ya experiencia gestionando los riesgos y puede ser muy buen complemento para las propuestas que demos hacia nuestros dueños de proyectos, los emprendedores o los que estamos haciendo cotizaciones para nuevos proyectos. Esto nos da muy buenas herramientas para que nuestras propuestas se vean redondeadas con una gestión de riesgos más numérica, más concreta y que pueda ser de valor tanto para la entrega del proyecto como también para el cliente y que sepa las consecuencias de tomar ciertos caminos durante la gestión y el desarrollo del proyecto. Pues excelente. Gracias. Pues bueno, de antemano muchas gracias. Nuevamente Gus, Mike, un honor y un placer tenerlos con nosotros, platicando, que hayan sido, los voy a nombrar nuestros padrinos, ¿no? De la comunidad. Gracias David, gracias Emiliano, gracias Gustavo, un gusto. Y bueno, es un placer estar con ustedes. Y bueno, estoy a sus órdenes en LinkedIn por si quieren mandarme una invitación con mi nombre completo, Miguel Ángel García Trujillo. Y bueno, un saludo para todos, grandes amigos allá en México y paisanos míos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Gustavo y David. Buenas noches a todos los que participaron en Zoom y en Facebook. Les estaremos enviando su encuesta de satisfacción y a la vuelta de la encuesta de satisfacción tendrán la liga del video de YouTube donde grabaremos esta sesión y el material, las slides que revisamos durante la misma. Pues sin más, les agradezco otra vez nuevamente, que pasen bonita noche, descansen y nos vemos mañana en la sesión de construcción. Muchas gracias a todos. Excelente noche. Gracias, David. Por todo. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.